Entonces, el caso número uno que vamos a discutir va a ser de un paciente, hombre, de 60 años de edad, residente en Itagüí, sin antecedentes relevantes de importancia, y su motivo de consulta es estoy amarillo. Bueno, este paciente entonces consulta por un cuadro clínico de 15 días de evolución, que inicialmente se manifiesta como una fiebre subjetiva asociada a astenia y a dinamia, náuseas. El paciente relata adicionalmente que el síntoma que posteriormente se agrega es una diarrea acuosa, profusa, y en la última semana dice que se nota ictérico en todas las mucosas. El señor entonces se presenta al examen físico con unos signos vitales, por lo menos desde la presión arterial normal, una frecuencia respiratoria aumentada, con signos sutiles pues, de uso de músculos accesorios, una frecuencia cardíaca de 104 y una saturación de oxígeno de 94%. Lo que destaca al examen físico es que está ictérico, está sin adenopatías, tiene pues, no tiene inyección conjuntival, no se nota con signos de dificultad respiratoria diferentes a una taquipnea sutil que tiene. El examen cardiopulmonar es normal y al examen abdominal tiene dolor a la palpación en el epigastrio, sin más ni megalias. Se pues, estable desde el punto de vista hemodinámico, con buen llenado capilar, sin ningún déficit neurológico focal. Destacan los paraclínicos que tienen una leucocitosis de 16.800 con neutrofilia, unas plaquetas de 15.000, una creatinina de 6.9 con un BUN de 84 y un perfil hepático que destaca pues, un patrón colestásico con los tiempos normales. Adicionalmente, unos gases arteriales que inicialmente muestran una sutil pues, alcalosis respiratoria, perdón, no, unos gases que son normales, y le hacen pues unos paraclínicos iniciales pensando en etiología infecciosa de su cuadro clínico, donde los hepatotropos son negativos, lo único que demuestra es una IgG positiva para hepatitis A, pues que lo que demuestra es que tiene inmunidad contra este patógeno, gota gruesa y IgM para dengue negativo, y una IgM para leptospira negativo. La ecografía de hígado y vías biliares se muestra una edema de la pared vesicular, un colédoco de 7 milímetros, sin hepatoesplenomegalia, el resto normal. Entonces, este paciente entonces durante su evolución, bajo la sospecha de que esto se tratara de una leptospirosis, inicia manejo empírico con ceftriaxona. Durante su evolución entonces el paciente, si bien llegó con unos gases pues como normales, ulteriormente termina requiriendo terapia de reemplazo renal, adicionalmente que empieza a requerir aumento de los requerimientos de oxígeno y una disminución marcada de la hemoglobina de aproximadamente 3 puntos. Entonces esa es la imagen inicial que se le toma a la radiografía pues, cuando tiene ese deterioro respiratorio. Entonces invito pues, a la doctora Tatiana que nos hable acerca de esta imagen. Bueno, es una proyección portátil frontal y el hallazgo más importante son opacidades alveolares bilaterales difusas con predominio de los lóbulos superiores. Los diagnósticos diferenciales acá es edema pulmonar y con el descenso de la hemoglobina una hemorragia alveolar. Muy bien, entonces ahorita vamos a proceder a mostrar la tomografía de tórax. Y aquí va la imagen. Entonces vemos opacidades en vidrio esmerilado que tienen una distribución tanto peribroncovascular o central como subpleural. Tiene, pues, mejor dicho, en todas las partes de los lóbulos y se asocia a engrosamiento de septos interlobulillares. Y esos dos hallazgos juntos, esos dos patrones juntos, configuran el patrón en empedrado. Tiene un predominio por los lóbulos superiores, como lo veíamos en la radiografía, y pues en ese contexto clínico es muy sugestivo de una hemorragia alveolar, más que de un edema, sobre todo por la distribución de las opacidades. Entonces,
se quedaría uno con el diagnóstico de una hemorragia alveolar. No tiene líquido pleural y tiene un poco de enfisema centrilobular que es muy leve. Ok, entonces este caso, entonces lo traíamos precisamente porque el paciente realmente nunca manifestó que había, o nunca se documentó que hubiese tenido hemoptisis, pues que es frecuente en la hemorragia alveolar, son 33% de los pacientes no presentan este síntoma, y que adicionalmente el deterioro respiratorio cursó en el momento en el que el paciente se puso oligúrico, empezó a requerir terapia de reemplazo renal. Entonces, bien, el diagnóstico pues, de hemorragia alveolar debería ser, bueno, debería ser documentado si es con un test de alícuotas o buscando pues en el lavado broncoalveolar los hemosiderófagos, pues en este caso se atribuyó a la hemorragia alveolar pues en el contexto clínico del paciente. Eh, Doctora, adicionalmente a la distribución, porque la pregunta había dirigido a eso, para diferenciar a veces hemorragia alveolar de edema pulmonar, ¿hay alguna otra pista desde el punto de vista radiológico diferente a lo que nos contaste que nos pueda ayudar a apoyarnos? Solo por la imagen es muy difícil, pueden ser muy similares. Tiene uno que apoyarse mucho en el contexto clínico. Listo. Muchas gracias, doctora. Juanca Bueno, entonces aquí señala los pues engrosamientos. eso, aquí ustedes ven cómo están los engrosamientos de los septos interlobulares y como decía la doctora, pues aquí sobre un fondo de vidrio esmerilado. Aquí podemos ver los hallazgos como se ven aquí muy bonitos, configurando el patrón de Crazy Payment. Ok, bueno, vamos a proceder entonces al Profe segundo caso. Giovanni, ¿usted consideraría algunas alternativas diagnósticas o nos quedamos con hemorragia alveolar y edema pulmonar? Este paciente nunca se le consiguió diagnóstico certero. Bueno, entonces sí, este caso Sí, señor, finalmente, sí. pues el desenlace de este paciente fue que se terminó manejando de manera empírica con ceftriaxona. Ya habíamos comentado en una reunión pues anterior las dificultades que hay para el diagnóstico de leptospirosis, especialmente pues con la serología por ELISA, con su sensibilidad limitada, y quizás en ese punto de la enfermedad pues era muy difícil de que alguien le retirara el tratamiento al paciente en el contexto clínico en el que se encontraba. Eh, de pronto puede haber sido bueno pues haberle hecho una PCR en orina sabiendo pues que este examen también tiene sus limitaciones, especialmente en el punto de la enfermedad donde se encontraba, pues hubiera sido una opción de tener que confirmar el diagnóstico. Bueno, entonces vamos a seguir al segundo caso. Es una Vení, yo mujer te, entonces, la Juanca, profe. vení. Entonces, como para los internos, como para puntualizar cosas, que, tiene que tener presente que a veces el diagnóstico de leptospira en nuestra ciudad no es fácil, porque la serología no tiene suficiente sensibilidad y así mandáramos muestras al laboratorio departamental para hacer un match, de todas formas tampoco es que sea más, incluso a veces puede que sea menos sensible que la misma serología que hacemos en los hospitales, que es por una inmunodifusión, si no estoy mal la técnica. Entonces, estos pacientes que tienen leptospirosis en su fase inmune hacen un episodio de hemorragia alveolar, lo cual puede ocurrir aproximadamente, el compromiso pulmonar es de un 20 a un 70% de los casos y es de muy alta mortalidad y se presenta como un SRA, una hemorragia alveolar difusa. Es casi usualmente estos pacientes que hemos tenido en este contexto se nos han muerto. Este paciente sobrevivió, lo cual es bastante llamativo, porque incluso a pesar del antibiótico empírico que usamos, esos pacientes fallecen. Muy interesante el caso Banca, ese paciente pues se le terminó yendo bien, incluso lo detectaron de la diálisis o siguió con diálisis. Sí, sí, el hombre quedó sin terapia de reemplazo renal ulteriormente y ni siquiera tuvo necesidad pues como de ser intubado ni nada. Fue que lo sostuvieron Le con fue muy oxígeno bien, alto flujo. Fue muy bien al hombre, le fue qué muy bueno, bien. Juan. Sí, a recordar pues el síndrome de Bale, pues como lo conocemos en la literatura. ¿Cierto? Bueno, sigamos al segundo caso. Se trata entonces de una mujer de 30 años de edad, una mujer sin antecedentes de importancia, y su motivo de consulta fue hemoptisis, sangre. La mujer entonces relata un cuadro clínico de 7 días de evolución dado por mialgias,
astenia, adinamia, disnea y adicionalmente fiebre en los últimos 3 días. Y en el último día presentó hemoptisis, pues. Eh, Esta mujer entonces llega con unos signos vitales, pues con una presión arterial ahí como borderline, casi tirando la hipotensión, marcados signos de dificultad respiratoria por taquipnea y uso de músculos accesorios, con una frecuencia respiratoria de 28, taquicárdica y con una saturación al aire ambiente de 78%. Esta mujer entonces destaca el examen físico, que tiene un ruido pulmonar conservado con unos roncos generalizados. Eh, Tenía algo de dolor a la palpación del epigastrio y el resto no tenía pues como ningún otro hallazgo al examen físico relevante. Bueno, entonces aquí les sirve un datico pues, y es que este paciente se presentó pues a la época de pandemia, destacaban los paraclínicos una leucopenia, una anemia normocítica normocrómica, una trombocitopenia con plaquetas de 90.000 sin trastorno hidroelectrolítico ni compromiso de la función renal y perfil hepático normal con unos tiempos con un TTP prolongado. En los gases arteriales solamente se documentaba alguna alcalosis respiratoria aguda, con una hipoxemia pues marcada, con una diferencia alveolar arterial de 50. Esta paciente entonces se hemocultivó, ya les voy a mostrar pues como el TAC, no tengo aquí como la disponibilidad de mostrar la radiografía, pero pues se hemocultivó, se le hizo un panel viral y era también VIH negativo. Bajo la sospecha entonces de una neumonía grave, se inició manejo empírico con vancomicina, piperacilina, tazobactam, claritromicina y oseltamivir. La paciente requirió máscara de no regulación y esta imagen, que ya se las voy a mostrar, le hicieron un lado broncoalveolar. Entonces aquí, doctora Tatiana, le damos aquí la imagen. Empezamos a ver opacidades en vidrio esmerilados subpleurales y algunas consolidaciones. Y en algunos de esos sitios donde están las opacidades en vidrio esmerilado también se ve engrosamiento de septos, más sobre todo en el lóbulo superior izquierdo. Es un compromiso muy difuso, no solo subpleural, sino es muy difuso en los lóbulos inferiores, en los lóbulos superiores es más subpleural. Y pues en el contexto de la pandemia, pues es muy típica la imagen de una neumonía por COVID-19. Muy bien, entonces, esa paciente entonces, ya vamos a hablar un poquito del caso. Esa paciente entonces se le hizo pues un lado broncoalveolar, como eso fue en época prepandemia. Este no fue el de ahora reciente. Sí, no, este no fue reciente, se fue prepandemia, Yo te entendí 2019, que era en la pandemia. a mediados, sí. Entonces, se le detectó H1N1 en ese contexto clínico pues, de la paciente. Aquí entonces quiero resaltar cómo se ve, lo que decía la doctora Tatiana, que hay un engrosamiento de septos. Listo, aquí miren cómo se ve engrosados los septos, acá se ve mucho mejor en el contexto de un fondo de vidrio esmerilado. La pregunta entonces que tenía aquí, doctora, es que de qué otras maneras se puede ver, pues, desde el punto de vista radiológico, una infección por H1N1, qué otros patrones radiológicos pudiese dar. Este hallazgo del vidrio esmerilado subpleural no es específico del COVID. De hecho, eso siempre se ha descrito en neumonías virales pues de varios virus, no solamente ni del H1N1 ni del COVID. Eso siempre lo vimos desde pues, hace muchos años está descrito vidrio esmerilado subpleural, igual pensar en neumonía viral dentro de los diagnósticos diferenciales. Y el H1N1 también fue igual, pues veíamos opacidades tanto subpleurales como centrales, muy difusas, y cuando uno ve un vidrio difuso
En un paciente con infección, con clínica de infección, lo primero que debe pensar es en una neumonía viral, si no está pues inmunosuprimido. En un paciente como ella, que era inmunocompetente, con un cuadro infeccioso relativamente agudo, y con estas opacidades tan difusas, uno debe pensar más en viral, porque la bacteriana usualmente no se presenta así. Como ustedes saben, es más consolidación en lobares más que vidrio esmerilado difuso. Y de los virus, el herpes, también hemos visto casos por herpes virus muy similares. El influenza, el H1N1, son los que hemos tenido en el hospital. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo Aquí, quería aquí en el que... hospital, perdón, aquí en el Ok, hospital hemos tenido casos, pacientes con inmunosupresión, sobre todo pacientes trasplantados renales o trasplantados de médula ósea, que normalmente hacen ese vidrio esmerilado, y en ese contexto de paciente es importante hacer un diagnóstico lo antes precoz y hacerle un lavado broncoalveolar, porque además de lo que mencionó la doctora Tatiana, también encontramos pacientes con citomegalovirus o neumonía por P. gyrovesi. Entonces siempre es importante hacer un diagnóstico lo antes posible, porque estos pacientes se pueden complicar muy fácil y obviamente fallecer por la infección si no se hace un diagnóstico precoz. gracias, doctor. Yo quería aquí de una vez preguntar respecto al tema, pues porque esta imagen es época prepandemia. Doctor, pues si se anima a responder, o si alguno profe del departamento quisiera responder, y es si H1N1 en este momento de la pandemia creen que ha desplazado epidemiológicamente hablando, o sea, ha sido desplazado por el SARS-CoV-2, y si les parece necesario esperar usualmente que nos panelidad, por lo menos, pues que no es el estudio más sensible, pero por lo menos esperar a no ver coinfección con H1N1, que está bien descrito en los pacientes que hacen neumonía por SARS-CoV-2, que les va mucho peor cuando tienen coinfección con H1N1. Y de cierto modo, pues sabemos que los esteroides, que son un pilar fundamental del manejo ahorita de la infección por SARS-CoV-2, se sabe que aumenta la mortalidad en los pacientes con H1N1. Entonces, yo quisiera saber, pues si les parece necesario, pues además de que pedir el panel viral, si es necesario esperar al resultado de la prueba para iniciar tratamiento con esteroides. Yo pienso que estos son eventos únicos en el mundo. Las pandemias es algo demasiado raro. Pues sabemos que precisamente la influenza fue una de las primeras pues, pandemias en el siglo XX, con la gripa española, donde mató aproximadamente 30 millones de personas. Y ante estos eventos de pandemia, pues uno primero está obligado a descartar en la situación actual que la infección no sea obviamente por el SARS-CoV-2, pero no descuidando lo que usted está mencionando, no descuidando que puede haber coinfección, sobre todo en aquellos pacientes inmunosuprimidos, y que deberíamos estar evaluando esa situación para definir si se le pone o no esteroides. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no podemos descuidar el hecho de que tengamos riesgo en ciertos pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, de tener una coinfección por H1N1. Y además, pues lo más importante que hemos aprendido en la vida es la vacunación, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta qué pacientes, qué población debe vacunarse contra la influenza, y no descuidar la vacuna contra la influenza simplemente porque estamos en pandemia por COVID-2. Entonces, es importante siempre tener en cuenta a esos pacientes de población de riesgo para vacunarlos y no descuidar la vacunación. ¿Alguna otra persona quisiera como opinar? ¿Algún otro profe quisiera dar una opinión respecto al tema? No alcanzo a escuchar, ¿escuchas? ¿Me escuchan? ¿Qué están diciendo? Sí, te estamos escuchando. Ok. Que si alguien más quisiera dar una opinión respecto al tema. Ok. Listo, muy bien. Caso número 3, entonces, ese paciente voy a dar unos datos que son relevantes de saber, pues,
antes de que se presentara la paciente pues como al hospital. Es una mujer de 37 años de edad. Es una mujer entonces que tiene antecedentes relevantes de una artritis reumatoide hace 7 años, que cursaba concomitantemente con una esclerosis sistémica limitada. Esta mujer entonces había múltiples al hospital y había sido valorado pues, en el contexto de manejo multidisciplinario por múltiples especialidades, entre ellas reumatología, infectología, medicina interna, etc. Y entonces la mujer ya ha consultado con un cuadro de 6 a 8 meses de evolución de unas lesiones que eran inicialmente pustulosas de predominio en extremidades, en cuello y en tórax, y que posteriormente se ulceraban y que iban progresando y que a medida pues de como que se iban eh, debridando, pues iban empeorando. Se hicieron múltiples estudios, ella tuvo múltiples ingresos, infecciones recurrentes en el contexto pues de que eso servía como una entrada para los patógenos y para generar infecciones. Se conceptó al final, después de hacer todos los estudios microbiológicos y múltiples biopsias que había tenido, de que la mujer cursaba con un pioderma gangrenoso atípico. Entonces, esta paciente había sido tratada en el contexto pues, de sus comorbilidades con metrotexate, pues como medicamento de segunda línea para esta patología en el contexto pues también de una R, y había sido dado de alta con prednisona en alta dosis. Y su motivo de consulta en esta ocasión fue tos. Cabe resaltar que el infliximab iba en la quinta dosis pues, que se le estaba administrando. La paciente entonces consulta por un cuadro clínico de 4 días de evolución dado por tos seca, astenia dinamia, fiebre subjetiva, un dolor torácico que era como sordo, no tiene unas características pues, de ser opresivo ni pleurítico y de posiciones blandas. Era como el cuadro clínico de la paciente. Destaco pues de entrada que el único hallazgo al examen físico anormal fuera de su esclerosis sistémica, pues de los hallazgos esperables de una esclerosis sistémica limitada y diferentes a las lesiones que les había contado, que venían mejorando con el tratamiento, solamente se demostraba pues que estaba taquipneica y ya, no tenía ningún otro hallazgo al examen físico. Pues los paraclínicos destacaban una leucocitosis con desviación a la izquierda de neutrófilos, una trombocitosis leve, sin ningún trastorno electrolítico. Destacaba entonces una AST sutilmente elevada, lo mismo pues que la ALT. No, no tiene pues como bilirrubinas ahí, pero no se veía ictérica. Y unos gases arteriales pues que demostraban una hipoxemia sutil con una diferencia alveolar arterial un poco aumentada, por encima de 35, con una PCR de 14 miligramos de decilitro. Entonces esta mujer, obviamente pues saltando, omitiendo la radiografía, la interpretación inicial fue como si fuera de una neumonía, y por eso se le inició manejo empírico pues con antibióticos. Posteriormente, entonces le hacen esta tomografía, y aquí pues a la doctora Tatiana que nos dé la interpretación. Cabe destacar entonces que la paciente tenía un TAC de hace 6 meses previo anormal, ¿listo? Y esta es la nueva tomografía. Aquí pues está muy bonito el patrón del empedrado con el vidrio esmerilado y engrosamiento de septos, tanto inter como intralobulillares. Es muy difuso, compromete todos los lóbulos, más peribroncovascular que subpleural, mucho compromiso de lóbulos superiores. Muy bien. Entonces este sí pues es muy típico el patrón, porque además está ese patrón en todos los lóbulos. En el contexto de la paciente, en paciente inmunosuprimida, pues uno debe pensar en infección por oportunistas. Una opción sería un Hirobeshi, un citomegalovirus también se puede presentar así. Esa sería pues lo primero a descartar, una infección por oportunista. Ya después pensaría uno en otras cosas, pero inicialmente descartar eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces, se propone entonces en esta paciente, ya vamos a mostrar pues como los hallazgos, lo que resultaba la doctora,
Se propone entonces por parte de neumología y por parte de medicina interna que era posible que esta mujer cursara con una infección por Pneumocystis jirovecii, dado en el contexto pues, de la inmunosupresión que recibía, el cuadro pues siendo, a pesar de no ser tan subagudo, pues siendo agudo, considerar esa posibilidad diagnóstica. Y otro diagnóstico diferencial que planteó neumología era que de descartar una etiología infecciosa de este cuadro, se considerara una EPIT por infliximab. Entonces se le inició manejo empírico, sin embargo la paciente terminó pues firmando alta voluntaria, y no sabemos pues qué pasó con la paciente en el seguimiento posterior. Entonces, bueno, aquí les muestro para resaltar los hallazgos, pues como que decía la doctora, vemos acá cómo se ve el engrosamiento de los septos interlobulares, perdón, y acá un engrosamiento del intersticio de los septos intralobulares, como se nota acá en esta parte. Pues como para dar un ejemplo pues, de lo que se mostraba en los hallazgos en este paciente. El término sí es Entonces, interlobulillar, lobulillar porque estamos hablando del lobulillo secundario pulmonar. sí, perdón, doctor. Bueno, entonces, la pregunta que yo tenía acá entonces es si alguno pues, de los profes quiere opinar si esta paciente de pronto creen que se hubiese beneficiado de un tratamiento profiláctico con trimestoprim, sulfametoxazol, dado que la paciente, pues, dentro de los factores de riesgo descritos para presentar esta infección, está la utilización de prednisona de 20 miligramos o más, o sus equivalentes, durante más de un mes, en contexto de uso de otros inmunosupresores, como lo son el metotrexato y el infliximab. Obviamente, pues, sabiendo de que el tema de la profilaxis con trimestoprim está más decantado en otros aspectos, como por ejemplo los pacientes con trasplante de órgano sólido, que inicialmente reciben la inmunosupresión durante los primeros 6 meses, el paciente con trasplante pulmonar, que casi pues que lo que necesita es trimestoprim profiláctico de por vida, en contexto de quimioterapia, cuando se utiliza pues, por ejemplo, la alemtuzumab y la disminución de los CD4 que esto tiene, bueno, en fin. Pero quiero saber la opinión de alguno de los profes si piensa que esta paciente de pronto se pudo haber beneficiado de trimestoprim profiláctico. Bueno, lo ideal siempre en estos pacientes inmunosuprimidos que vienen tomando estos medicamentos es hacer un diagnóstico preciso. El diagnóstico preciso requiere hacer una broncoscopia con el lavado broncoalveolar y si se puede biopsias extrabronquiales para tratar de identificar si hay un germen oportunista que pueda ser tratado lo más pronto posible. Siempre debemos hacer el estudio histológico y microbiológico en estas situaciones. Si con el lavado broncoalveolar usted no tiene el diagnóstico, lo ideal, y eso que quede claro, es hacer biopsias guiadas por toracoscopia. Entonces, en ese caso, siempre le pedimos la evaluación del cirujano de tórax. Le decimos, ve, aquí no tenemos un diagnóstico preciso con esta paciente, necesitamos hacerle la biopsia por toracoscopia. Pero igualmente, si el paciente está en unas condiciones que está empeorando, que clínicamente se puede llegar a morir, pues usted no se puede estar y usar los antibióticos y lo que necesite, hasta esteroides, hasta que usted logre tener un diagnóstico preciso. Porque es claro que el diagnóstico por toxicidad por medicamentos es un diagnóstico de exclusión, meramente de exclusión. Entonces usted primero busca todo lo anterior y por último, si no logra un diagnóstico adecuado y obviamente pensando en la probabilidad de la medicación, hace el diagnóstico por exclusión. Ok, muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien quiere pues aportar algo más? ¿Quiere opinar respecto al tema? Entonces aquí les voy a hablar de manera... Lo importante Ok, en esta dale, situación, Juan, es hacer el diagnóstico lo antes posible. Muchas veces nos esperábamos y esperamos a que el paciente se complique
Y cuando ya vamos a intentar hacer la biopsia por toracoscopia, el paciente está en una unidad de cuidados intensivos, intubado, ya con un SRA que montó como respuesta inflamatoria, y en ese caso se vuelve más difícil. Entonces, lo que dice la literatura, usted no debe esperar más de 3 días para intentar hacer el diagnóstico, si no lo logró con la broncoscopia, hacerlo por biopsia por toracoscopia. Y se ha demostrado que ese diagnóstico se cambia casi en el 60% de los pacientes. Muchas gracias por el aporte, Doc. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer así como un pare de los casos y vamos a hablar como del marco teórico, pues, de este hallazgo radiológico que es el crazy paving. Entonces, este hallazgo también es conocido en español como patrón en adoquín desorganizado o en empedrado, y fue un hallazgo que fue clásicamente descrito en una enfermedad que es bastante infrecuente, que es la proteinosis alveolar, e incluso se pensaba en ese momento pues, que era un hallazgo casi patognomónico de esta enfermedad. Sin embargo, pues con la utilización de la tomografía a lo largo del tiempo, se empezaron a dar cuenta de que la etiología de ese hallazgo radiológico es más bien inespecífico y que hay una multiplicidad de causas que podrían explicarlo. De esas causas esas causas abrazan categorías de enfermedades que usualmente vemos en medicina interna, como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades idiopáticas, las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, las enfermedades exposicionales, pueden generar pues como este hallazgo de crazy paving. La sociedad de Fleischner define entonces como el crazy paving como un engrosamiento de septos interlobulares del intersticio o septos intralobulares sobre un patrón de vidrio esmerilado, como lo había dicho la doctora pues ahorita en múltiples ocasiones, de tal manera entonces que para entender cómo se presenta este hallazgo radiológico hay que tener claro la anatomía pulmonar, y tener en cuenta entonces de que el bronquiolo terminal es un punto, digamos, que marca un hito dentro de la fisiología pulmonar, ya que la parte en dos, porque de ahí para arriba la función que se cumple principalmente es de conducción de lo que se está ventilando, y de ahí para abajo, además de servir de conducción, pues ocurre toda la magia del intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. La disposición entonces de las vías respiratorias desde el punto de vista tridimensional, entonces se ve representado dentro de una figura poligonal o pentagonal, en donde el acino pulmonar, que es esa estructura básica, funcional, así como lo es la nefrona al riñón o como es el sinusoide hepático al hígado, es la estructura que está del bronquilo terminal hacia adelante, lo que incluye los conductos respiratorios, los sacos alveolares, el alvéolo, todo el paquete vascular que lo acompaña, acompañado del intersticio. Entonces, como retomando la idea de esta figura pentagonal, entonces vemos cómo los septos interlobulares, que es por donde discurren los vasos linfáticos y algunos vasos, son los que, digamos, que marcan esa estructura funcional del acino pulmonar. Entonces, el crazy paving, representándolo aquí esquemáticamente, va a ser entonces un engrosamiento, llámese de que haya un proceso inflamatorio o simplemente sea trasudado o exudado, o que sea un proceso fibrótico, que también pudiese ser en esos septos interlobulares, como lo vemos aquí representado en el esquema, o también de que haya un engrosamiento del intersticio y de los septos intercará más el engrosamiento de septos interlobulares que el intersticio, y de ahí entender de que las enfermedades que causan ese patrón pueden ser tanto el espacio aéreo como el intersticio. También hay otro patrón pues que está escrito dentro del crazy paving, es el patrón periacinar, en donde el engrosamiento ocurre predominantemente en los sacos alveolares que periacinar. Las causas son múltiples. Hay que resaltar esa revisión del 2011
divide pues las etiologías o categorías de enfermedades en dos, enfermedades agudas y subagudas y crónicas. Hablar pues de que el edema pulmonar, independientemente de su mecanismo, sea cardiogénico o no cardiogénico, pues es una patología que clásicamente genera ST. Las infecciones pulmonares, llámese viral, bacteriana, parasitaria o fúngica. La hemorragia alveolar es, una etiología importante a considerar que se genera independientemente del mecanismo, llámese capilaritis, llámese que sea una hemorragia alveolar blanda o que sea un daño alveolar difuso, también puede generar ese patrón. La neumonitis por radiación es otra etiología. El síndrome de distrés respiratorio agudo, que sabemos que tiene múltiples causas subyacentes, eh, es otra etiología pues, que puede explicar ese hallazgo. Aquí resaltan en las categorías subagudas y crónicas la neumonía intersticial usual, que más que una patología en específico, pues corresponde con un hallazgo radiológico histológico que puede ser causado por múltiples entidades, obviamente adaptado en el contexto clínico de un paciente. Si estamos hablando de un paciente que presenta con una neumonía, un patrón de neumonía usual, con gradiente basal, un hombre mayor de años, pues estaremos pensando en una fibrosis pulmonar idiopática y pues digamos que hallar la etiología en el crazy pain va a depender mucho de los detalles clínicos, de los hallazgos del examen físico, del contexto del paciente puntual que estemos hablando. Los tumores, específicamente el tumor, una variante de la adenocarcinoma pulmonar que se llama el carcinoma bronquialveolar, tiene un crecimiento que denomina que es lipídico, que simplemente es una diseminación de las células tumorales a través de las vías respiratorias, entonces no es un tumor propiamente, pues, aunque eso suena curioso, que forme masa, sino que tiene una diseminación así parecida al colangiocarcinoma, que se infiltra a través de las vías respiratorias. También la diseminación linfangítica, hablando de los melanomas, los carcinomas de células renales, el cáncer de mama, pues también podría tener ese patrón. Sarcoidosis y la neumonía lipoidea, que es otra categoría de enfermedad que podría explicarlo. Eso es una serie pequeña de pacientes, pues un hospital ahí en Bélgica de referencia que durante un año pues, recogió pacientes que tuvieran ese hallazgo. Fueron 98 pacientes. Ellos se dieron cuenta pues de que 32 realmente los tuvieron que remitir a otra institución y no supieron el diagnóstico final, pero pues dejando a un lado los riesgos de referencia que esto pueda tener, las enfermedades intersticiales pulmonares y las enfermedades infecciosas fueron pues como los hallazgos que más frecuentemente explicaron ese hallazgo, seguido del síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto y el edema agudo de pulmón. Bueno, vamos a seguir entonces con el cuarto caso. Muy bien, Ese cuarto caso, Juanca, pues, muy buen marco teórico. No sé si la profe Tatiana quiera, o el profe Giovanni muchas quiera gracias. complementar algo con ese marco teórico o corregir algo. No, ahí está bien. Yo creo que explicó precisamente las enfermedades que más llevan al compromiso del cruising pain, ¿no? Ahí vamos bien. Sí, está bien. Perfecto, Bueno, proseguimos entonces con este caso. Este caso es un caso bastante interesante. Es un hombre de 66 años de edad. Es un hombre que no tiene antecedentes de importancia y su motivo de consulta fue pues como desvanecimiento, mareo de desvanecimientos, interpretado pues como un presíncope. El paciente entonces refiere pues que lleva un cuadro clínico de 4 o 3 días de evolución dado por astenia e anemia. Posteriormente se agregó el síntoma de dolor torácico que en su naturaleza era pleurítico, acompañado de disnea y que lo llevó a consultar finalmente pues fue desvanecimiento y mareo que tuvo, que fue interpretado como un presíncope. Para aquí resumirles, ese paciente entonces en el contexto pues, de la pandemia le hacen un antígeno para SARS-CoV-2 que resulta positivo y el paciente se le inicia manejo médico convencional pues que estamos hasta el momento. El paciente empieza a requerir empieza a requerir más oxígeno por lo que es trasladado a la UCI. En la UCI lo tienen con ventilación mecánica no invasiva y finalmente pues logran mejorar su estado clínico y lo trasladan a las salas. La solicitud inicial de angiotac que se hizo en este paciente fue
que dado el contexto clínico que había presentado pues un dolor torácico pleurítico en el contexto de un presíncope, pues se quiso descartar enfermedad tromboembólica venosa, TEP en este caso, como explicación del cuadro clínico. Entonces, la doctora Tatiana aquí le va a poner la imagen inicial. Empezamos a ver el patrón típico de COVID, opacidades en vidrios esmerilados subpleurales que se hacen más centrales en lóbulo medio, língula y lóbulos inferiores. Y ya empiezan a aparecer algunas consolidaciones en los lóbulos inferiores, también con engrosamiento de septos. Aquí mostrando aquí pues lo que dice la doctora. Vemos acá como un vidrio esmerilado pues, que es más desde la periferia. El engrosamiento de septos que describe la doctora. Sin embargo, pues aquí en este caso, el patrón de crazy paving pues no es tan marcado, ¿cierto? Y pues son hallazgos que esperamos típicos, como describe la doctora, de la infección grave por SARS-CoV-2. Entonces, este paciente fue trasladado a salas generales y posteriormente, durante su estancia en salas generales, dice que tiene un empeoramiento de la disnea. Realmente pues no queda como muy claro por qué había empeorado y a raíz de eso se solicitó un TACAR. En este TACAR entonces ¿Cuánto lleva enfermo? Como 14, 15 días llevaba por más o ahí. menos eso. Es un dato muy relevante porque más o menos a ese punto de la enfermedad, cuando se le solicitó ese TACAR, más o menos llevaba entre la segunda y la tercera semana del inicio pues de los síntomas. Entonces venga aquí doctora, yo le pongo TACAR. Ahí empezamos a ver enfisema subcutáneo y neumomediastino, que pues, lo vemos con relativa frecuencia en estos pacientes por parotrauma. Y opacidad, de las opacidades en vidrio esmerilado, ya vemos como más retículo subpleural y engrosamiento de septos. Estos son intralobulillares, es diferente a los inter, estos son intra, que también pues configura el patrón en empedrado bastante típico, sobre todo en los lóbulos inferiores. Cuando uno empieza a ver toda esa reticulación, porque estamos viendo más retículo que en el tacto inicial, entonces este paciente podría estar empezando a hacer una fibrosis. Eso pues solo se sabrá con la evolución de las imágenes, pero esa reticulación puede ser un signo de que ya está empezando a hacer fibrosis en esas zonas, asociado además a las bronquiectasias que antes tampoco tenía. Gracias, doctora. Entonces, aquí pues resaltando el hallazgo que nos decía la doctora del engrosamiento de los septos intralobulillares, vemos entonces cómo ese intersticio, ese patrón de crazy paving, es un patrón pues como mucho más fibrótico, mucho más acentuado, como los habíamos visto en los casos clínicos previos, especialmente pues por el predominio desde el punto de vista anatómico, que no es en los septos interlobulares, como lo mostrábamos en el caso, por ejemplo, del paciente con hemorragia alveolar, sino que es de esta localización. Ese paciente entonces se le dio un trial con SAMA y SABA y tuvo mejoría pues de su cuadro clínico. Neumología lo valoró y le da de alta con un TACAR, una difusión de monóxido de carbono, espirometría de volúmenes pulmonares, para verlo en 3 meses al paciente. Entonces aquí quería pues hacer una pregunta y es si este hallazgo de crazy paving en estos pacientes representa una evolución natural de la enfermedad o, por el contrario, representa, digamos, un hallazgo que puede denotar un peor pronóstico y que no todos los pacientes lo tengan. Esa es como la pregunta. Aquí, pues, como para adelantar un poquito, quería una revisión, 2 revisiones sistemáticas que encontré. Juan, donde perdón, yo interrumpo ahí. Ok. A ver, nosotros también estamos revisando ese tema porque es algo que se viene hablando desde hace rato y uno ve que los intensivistas empiezan a pasar evaluación a neumología en relación al crazy paving
y nos preguntan cada ratico si ese Cresyn-Pavin realmente está mostrando un pronóstico de fibrosis pulmonar. La respuesta es que todavía no sabemos. ¿Sí? O sea, hay pacientes, lo más claro en la evolución de los pacientes con SARS-CoV-2 es el vidrio esmerilado y el componente de ocupación alveolar. Pero el Cresyn-Pavin como tal, que uno pueda decir que puede ser un predictivo de fibrosis pulmonar, yo creo que todavía faltan muchos estudios para definir esa situación. Hay pacientes que hacen el Cresyn-Pavin, igualmente se mejoran en su evolución. Cuando uno ve cifras, el Cresyn-Pavin se presenta en el 14% de los pacientes, el vidrio esmerilado en el 83%, y las complicaciones de consolidación en el 58%. Y en el seguimiento hasta ahora, muchos de esos pacientes resuelven su compromiso. Cuando uno le da miedo que el paciente de fibrosis asociado al SARS-CoV-2 es aquel paciente que hace un SRA severo, que dura en ventilación mecánica más de 21 días y que no recupera. Esos pacientes, y hemos tenido ya varios casos, donde hacen fibrosis pulmonar después de este evento de SRA, que duran en el ventilador más de 21 días y son pacientes que desafortunadamente no han logrado sacar del ventilador, y ya hay varios artículos que hablan de trasplante de pulmón en estos pacientes. Hay unos artículos en China, otros en Estados Unidos, y aquí en Colombia ya hemos remitido a la CardioVid, que es el centro de trasplante nuestro, más o menos 3 pacientes con estas condiciones. El empedrado es simplemente un Muchas hallazgo gracias. más, un hallazgo más que se ha encontrado en estos La pacientes. segunda era, Doc, pues igual aquí iba a mostrar lo de las revisiones sistemáticas, que la fila entre el 20. ¿Se escucha? Buenas. Yo creo que ¿Me se escuchan? les cruzaron las opiniones. La doctora Tatiana está diciendo algo, Juan, y ahí seguís vos. Lo que estaba diciendo que Ok, doctora, el hágame. hallazgo en empedrado es un hallazgo más reportado en estos pacientes, pero no es indicativo de fibrosis, pues para nada. Además, simplemente el COVID es, cuando hacen SRA se comporta igual a un SRA de cualquier otra etiología. Entonces, el pronóstico o la posibilidad de que termine una fibrosis no creo que dependa de un hallazgo pues en imagen. Ok, muchas gracias, doctora, por la opinión. Lo que quería mostrarles aquí en esta tabla era que la revisión, 2 revisiones sistemáticas muestran pues, lo que había hecho el doctor Giovanni, más o menos entre un 15 a 20% de prevalencia de este hallazgo. Entonces, en algunas revisiones que vi habían denotado de que pudiese ser, obviamente eso no está muy claro por la calidad de los estudios y el punto donde estamos de la enfermedad, de que esto pudiese denotar un peor pronóstico. Sin embargo, pues ya el doctor nos aclaró la respuesta. Mi pregunta iba encaminada, entonces, Doc, que nos diga acá a quiénes les vamos a solicitar una imagen de control o quién es relevante solicitarle imagen de control y pruebas de función pulmonar. Mira, lo más ¿Cuál es el importante es paciente? el seguimiento clínico del paciente. Es importante tener en cuenta, como cualquier foco neumónico, que la resolución imagenológica puede demorar más o menos 2 meses en promedio, pero igualmente no hay que apurarse a hacer el control imagenológico en los pacientes, y todo depende de la clínica. O sea, yo normalmente lo que me espero, de acuerdo a la clínica del paciente, para hacer una nueva imagen y mirar si realmente pueden haber complicaciones asociadas al SARS-CoV, es por lo menos 3 meses y mucho más. Hay un estudio que se hizo con trabajadores de la salud en China, con el SARS-1 y con el MER, donde se evaluaron un seguimiento a 15 años. Y en ese seguimiento a 15 años se vieron que la fibrosis pulmonar realmente fue poca. Lo que más se vio fue bandas pleuroparenquimatosas fibroatelectásicas que quedan como secuelas de estos pacientes. Y el compromiso fisiológico respiratorio pulmonar era muy poco. Pero la historia probablemente esté cambiando con el SARS-CoV-2, porque hemos visto que muchos pacientes tienen un compromiso mucho más agresivo por la enfermedad, y como ya les mencioné, ha habido ya aquí en Medellín, yo he visto 3 casos de pacientes que han terminado siendo una fibrosis mucho más precoz y que están en programa de trasplante de pulmón. Entonces yo pienso que con el SARS todavía
tenemos mucha tela por qué cortar y mirar más la evolución de la enfermedad, que probablemente llegue a ser más agresiva en muchos pacientes y probablemente cause una fibrosis peor, pero eso aún todavía no lo tenemos bien definido y determinado. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí para cerrar entonces, les quería traer una imagen, pues no les voy a dar contexto clínico, queríamos ver como la imagen de que la doctora Tatiana nos colabore con la lectura de la imagen y pues de pronto proponer qué opciones diagnósticas solo desde el punto de vista imagenológico pudiesen aparecer y ya les cuento pues como tal el diagnóstico de este paciente. Pero Entonces hay opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales y difusas con engrosamiento de septos interlobulillares, es decir, un patrón en empedrado difuso. Un diagnóstico no se hace solo con la imagen, y eso es en algo en lo que nosotros hemos insistido mucho. Por favor, denos datos clínicos, ustedes en qué están pensando para uno también poder guiarse. Entonces, a mí me muestran esta imagen, esto puede ser 1000 cosas, puede ser desde una infección, una reacción a medicamento, una proteínesis alveolar, o sea, los diagnósticos pueden ser 20 o más. Entonces, si a mí me dicen que es un paciente sin antecedentes de importancia, que empezó con un cuadro de disnea, entonces pienso en una proteinosis alveolar. Si me dicen que es un paciente con VIH, pienso en un Hirobeshi. Entonces, depende mucho de cuál es el contexto clínico. Total, eso es indudable, doctora. Yo no quise traer específicamente la clínica de este paciente porque realmente es bastante bizarro y finalmente incluso en el staff, al diagnóstico que se llegó, incluso muchas personas del staff no les parecía de que eso correspondiese con los hallazgos que mostró la patología. No lo quise traer pues, como para no generar muchas dudas, incertidumbres y alargar un poco la discusión, pero pues ese paciente terminó con un diagnóstico de una proteína alveolar. Eso era lo que tenía un paciente pues, realmente que no tenía antecedentes de importancia, había empezado con un cuadro de una disnea que fue muy aguda realmente a lo que se espera una proteinosis alveolar y que inicialmente había sido interpretado como una neumonía en donde nunca tuvo ningún aislamiento microbiológico y que posteriormente durante el seguimiento se demostró la positividad del PAS pues en la biopsia transbronquial en donde se vio pues ese material lipoproteináceo subvestido de proteínas alveolar. No, y recuerda que la disnea muchas veces el paciente no la manifiesta sino hasta cuando ya tiene un compromiso mucho más avanzado. Entonces, el contexto clínico de la proteinosis alveolar puede variar desde ese punto de vista. Y también en la forma en que usted haga la interrogación, evaluar la disnea, si realmente solamente la evalúan ya cuando está en reposo o cuando el paciente tiene actividad, porque depende también de lo que haga el paciente. Entonces, siempre hay que tratar de enfocar más las preguntas en relación a lo que estamos pesando para tratar de hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, en la proteinosis alveolar, cuando uno empieza a indagar más sobre la disnea, uno puede ver que realmente esa disnea viene de mucho tiempo más atrás. Y las imágenes, como dijo la doctora Tatiana, pueden, en el contexto clínico, que es lo más importante, el contexto clínico es compatible con proteinosis alveolar. Sí, Juan Camilo lo hizo con esa segunda intención de resaltar como sobre todo en este hallazgo, si no hay una clínica compatible, definitivamente no podemos llegar a un diagnóstico. Entonces ahí, por eso también esta es la meta de esta reunión, que también nos acompañan los radiólogos, los internistas y los médicos generales y si entendamos que definitivamente debe haber una comunicación con radiología clara para poder ser más certeros con los diagnósticos. Hay una deuda que quedó pendiente, pero es porque es un hallazgo muy frecuente y es alguna imagen de un edema pulmonar agudo, ¿cierto? Que yo creo que es el contexto en el que más vemos el patrón de Crazy Pavin en estos pacientes. No sé si la profe nos pueda decir como cuando esté viendo la tomografía o la radiografía, la tomografía, piensa más en un edema pulmonar, como sobre todo para los médicos generales. Es más que el patrón de empedrado, es más la distribución de las opacidades. Cuando son centrales, relativamente simétricas,
con líquido pleural, corazón, que el corazón que esté aumentado de tamaño, entonces, o no necesariamente pues porque puede ser un edema hidrostático de otra etiología, pero cuando veo esas opacidades así muy centrales y relativamente simétricas, esa es la primera opción a pensar, es en un edema hidrostático, más es la distribución, más que si es un patrón empedrado. Bueno, entonces pues las conclusiones. Entonces el patrón de crazy paving puede ser causado tanto por enfermedades del espacio alveolar como del intersticio, múltiples etiologías plausibles, y definitivamente la conclusión es que aquí la historia clínica, el examen físico y los paraclínicos son fundamentales para encontrar la etiología de este patrón, dado lo inespecífico que es y la multiplicidad de causas que tiene. No sé si el profe David quiera dar aquí como una conclusión, decirnos aquí algo. No, quería cerrar con lo del edema pulmonar y yo creo que lo que tenemos que terminar diciendo es que hiciste muy buena presentación, Juanca, muy buenos casos, señalaste muy bien los hallazgos, porque sé que leíste muy bien el tema y entendiste muy bien, aprendiste mucho. No, felicitaciones, hermano, muy buena reunión. Y gracias como siempre, gracias a la profe Tatiana y al servicio de neumología por acompañarnos como siempre lo hace.